Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver otro método para encontrar lo que son las raíces de ecuaciones. Este método se llama el método de la falsa posición. Nosotros ya hemos utilizado lo que es el método de bicepción, que es una técnica para determinar la raíz de solución de una ecuación. Sin embargo, su método de aproximación es ineficiente. ¿Por qué motivo? Porque consiste en ir dividiendo un intervalo en partes iguales. Sin embargo, no toma en consideración la magnitud de lo que es f de a y f de b. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la gráfica. Si nosotros aplicamos lo que es el método de bicepción, tendremos lo que es el punto medio. Pero si nosotros tomamos en consideración lo que es la magnitud de f de a y f de b, por ejemplo, aquí en A, vemos que f de a está más cercana a lo que es el eje X. En cambio, f de b está más lejana. Entonces, cuando sucede estos casos, regularmente podemos intuir que la solución está más cercana en A que en B. Entonces, un método que aprovecha esta visualización gráfica es el método de la falsa posición. ¿En qué va a consistir? En que nosotros vamos a unir f de a y f de b con una línea recta. Aquí tenemos a, f de a. Aquí tenemos b, f de b. Y lo unimos con una línea recta. Como nos damos cuenta, vamos a encontrar lo que es un punto de intersección entre el eje X y esa línea recta. Esa es una aproximación de la raíz. Y el hecho de que se reemplace la curva por una línea recta da una falsa posición de lo que es la raíz. Realmente es una posición falsa. Ese no sería el resultado. Sin embargo, si logramos una aproximación al valor verdadero, como se muestra en esta imagen. Y ahora, ¿cómo es que vamos a calcular esa aproximación? Vamos a utilizar lo que son los triángulos semejantes. En esta figura vamos a tener dos triángulos. Entonces, x menos a es AF de A, como x menos b es AF de B. Ya que tenemos lo que es la semejanza de triángulos, vamos a realizar el respectivo despeje. En este caso, f de b pasa multiplicando, f de a pasa multiplicando. De ahí multiplicamos x por f de b y menos a por f de b. En el lado derecho, x por f de a menos b por f de a. Después, x por f de b está sumando, pasa del otro lado restando. Menos b por f de a, como está restando, pasa sumando. Tenemos un factor común en el lado derecho, que es x. Factorizamos x que multiplica a f de a menos f de b. Y como está multiplicando, pasa dividiendo. Y así obtenemos lo que es la aproximación, que se calcula como b por f de a menos a por f de b sobre f de a menos f de b. Otra forma de calcularla es realizando la división y como resultado vamos a obtener b menos f de b por a menos b sobre f de a menos f de b. Cualquiera de estas dos fórmulas nos va a ayudar para encontrar el valor de la raíz. Más recomendable, utilizamos lo que es la segunda fórmula, solamente porque contiene una operación menos. Y aquí tenemos lo que es el algoritmo de la falsa posición, que es muy parecido al algoritmo del método de bicepción. El paso 1 es escoger lo que es un intervalo A y B. En este caso, A y B se deben de escoger de tal forma que la función cambie de signo. Es decir, se debe de comprobar que f de a por f de b sea menor que 0. El paso 2 es obtener la aproximación de la raíz utilizando lo que es la fórmula de la falsa posición, que es b
menos f de b por a menos b sobre f de a menos f de b. Posteriormente, vamos a tener que calcular f de xp, el valor de la función evaluado en la aproximación, y verificar en cuál de los tres casos vamos a caer. Tenemos que multiplicar f de a por f de xp. Si es menor que 0, entonces vamos a llamar b el valor de xp y volvemos al paso 2. Si f de a por f de xp es mayor que 0, entonces lo que vamos a hacer xp es el valor de a y volvemos al paso 2. Y si f de a por f de xp nos da 0, significa que la raíz es el valor de xp y termina nuestro cálculo. Vamos a realizar un ejemplo. Hallar la raíz solución más pequeña de la ecuación f de x es igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6.1, utilizando el método de la falsa posición. Y aquí tenemos lo que es la gráfica de la función. Vemos que toca en tres lugares: en el punto A, en el punto B y en el punto C. Como me pide hallar la solución más pequeña, vamos a tomar la menor, que en este caso corresponde al punto A. Entre 1 y 1.5 tengo la raíz más pequeña. Entonces ya tenemos lo que es nuestro intervalo 1 y 1.5. Y tenemos que evaluar 1 en la función 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 11 por 1 menos 6.1. Y así obtenemos el valor de menos 0.1. Y después hacemos lo mismo con 1.5. Hacemos 1.5 al cubo menos 6 por 1.5 al cuadrado más 11 por 1.5 menos 6.1. Y así obtenemos el valor de 0.275. Vemos que tienen signos diferentes. La función cambia de signo en ese intervalo. Entonces, ya que tenemos A y B, f de A y f de B, vamos a comenzar con lo que es el algoritmo de la falsa posición. Paso 1. Ya tenemos los valores A y B y falta comprobar que cambie de signo. Bueno, hacemos la multiplicación. Menos 0.1 por 0.275 nos va a quedar un número negativo. Y como es negativo, tiene que ser menor que 0. Ahora, vamos a calcular lo que es la aproximación utilizando la fórmula de la falsa posición. XP, ¿a qué va a ser igual? A B, que vale 1.5, menos f de B, que es 0.275, que multiplica a A, que vale 1, menos B, que vale 1.5, sobre f de A, que vale menos 0.1, menos f de B, que vale 0.275. Resolvemos operaciones y vamos a encontrar que una aproximación es 1.1333333. Y ya que tenemos lo que es el valor de XP, ahora voy a evaluar ese valor en la función. Sería ese valor al cubo menos 6 veces el mismo valor elevado al cuadrado más 11 veces ese valor menos 6.1. Resolviendo, vamos a encontrar el valor de 0.1157037. Y ahora vamos a tener que multiplicar f de a por f de xp para saber en cuál de los tres casos puedo caer. Entonces multiplicamos f de a, que es menos 0.1, por f de xp, que es 0.11. Menos por más da menos. Como es negativo, es menor que 0. Y revisando el algoritmo de la falsa posición, encontramos si es menor que 0, lo que debo de hacer es b, ahora va a ser el valor de xp, mientras que a mantiene su mismo valor. Entonces, b
ahora va a ser xp y volvemos al paso número 2. Para el siguiente paso tenemos que A es 1, f de A es menos 0.1. Ahora B va a tomar el valor de xp, que en este caso nos quedó 1.13 y f de B sería 0.1157. Y ahora volvemos al paso 2, que en este caso es encontrar una aproximación de la raíz, que sería B 1.13 menos f de B 0.11 que multiplica a 1 menos B que es 1.13 sobre f de A menos 0.1 menos f de B menos 0.11. Resolvemos operaciones y vamos a encontrar que una aproximación es 1.06181319. Y ya que tenemos la aproximación, calculamos lo que es f de xp. Entonces, sustituimos el valor de 1.06181319 en la función y encontramos el valor de 0.012399994. Posteriormente debo de realizar la multiplicación f de A por f de xp. Entonces, f de A menos 0.1 f de xp nos quedó como 0.01239. Menos por más, pues da menos. Como es negativo, es menor que 0. Y revisando el algoritmo, vamos a encontrar que vamos a hacer b igual a xp. Y volvemos al paso número 2. Para el siguiente paso vamos a tener a A igual a 1 y a f de A igual a menos 0.1. B ahora va a ser el valor de xp, que es 1.06, y f de B sería 0.012. Aquí lo tenemos. Y nuevamente calculamos lo que es el valor de la raíz, que sería B menos f de B, que vale 0.012, que multiplica a que vale 1, menos B, que vale 1.06, sobre f de A, que es menos 0.1, menos f de B, menos 0.0112. Realizando operaciones y vamos a encontrar que la aproximación es 1.05499397. Ahora, vamos a calcular lo que es el valor de la función en este valor de x y encontramos que es 0.00108124. Posteriormente, tenemos que realizar la multiplicación de f de A por f de xm menos 0.1 que multiplica a 0.00108124. Como uno de ellos es negativo, menos por más es menos. Entonces, cualquier número negativo es menor que 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues B va a tomar ahora el valor de xp y volvemos al paso número 2. Para el siguiente paso tenemos a A y a f de A con sus mismos valores. Lo que cambió fue B. Ahora B es el valor de 1.05499397 y f de B sería 0.001081. Lo tenemos. Paso 2. Calcular una aproximación de la raíz. Si nosotros sustituimos estos valores en la fórmula, vamos a encontrar como resultado 1.0544405714. Después evaluamos lo que es ese valor en la función y encontramos que es 0.00009251. Realizamos lo que es la operación f de A por f de xp. F de A, que es menos 0.1 por f de xp, que es este valor, menos por más menos es menor que 0. Por lo tanto, tengo que hacer b el valor de xp. Y así podemos continuar con este algoritmo. Aquí tenemos lo que son las raíces que hemos calculado por el momento. Tenemos la primera iteración, la segunda iteración, la tercera iteración y la cuarta iteración. Y podemos calcular lo que es el error relativo porcentual aproximado, que se calcula como la aproximación actual menos la anterior sobre la actual multiplicado por 100. Y aquí los tenemos. Como se puede observar, a partir de la cuarta iteración ya tenemos un error
muy pequeño, 0.05%. La verdad es muy pequeño, muy buena aproximación. Y si nosotros queremos mejorarlo aún más, podemos añadir más iteraciones. Por ejemplo, en la siguiente iteración, el error aún disminuye más, 0.004%, es más pequeño. Y esto se puede hacer de una forma más fácil utilizando lo que es una tabla de Excel. Nos vemos en el siguiente video.